Listo, entonces, el código que yo les pasé es este, que es una implementación de los grafos, pues pueden haber muchas otras, pero esta es la que yo les pasé. Entonces, bueno, primero para entender el código hay que entender que un grafo es un compendio de vértices y de aristas, ¿sí? Entonces, sin importar, sin importar el tipo de grafo, eh, siempre lo que va a tener, entonces, bueno, va a tener n cantidad de vértices y n cantidad de aristas, ¿sí? Entonces, listo. Entonces, este es un grafo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, tiene 6 vértices y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si conté bien, 3, 6, 8. Y 8 aristas. ¿Listo? Entonces, yo a cada vértice le puedo asignar un valor, pero pues en este caso los vértices contienen objetos. ¿Sí? Entonces, yo lo represento con un número, pero realmente lo que contienen son objetos. ¿Listo? En el programa que van a ver ahorita, pues lo que voy a tener además es dos listas enlazadas, una que tiene el listado de aristas y el listado de vértices. ¿Listo? Y estos también son objetos. Entonces, una cosa es almacenar los elementos que componen el grafo, ¿sí? Entonces, y otra cosa es representar el grafo a partir de estos elementos almacenados. Entonces, ¿qué información para mí es importante en una arista, por ejemplo? Entonces, la arista la compone los dos, cambio aquí, entonces, la arista la va a componer los dos vértices, entonces, donde sale y donde entra. Y esta arista puede tener o no tener dirección, ¿sí? Entonces, eso es algo también a tener en cuenta. Entonces, una arista siempre va a tener un vértice inicial y un vértice final y una dirección. Entonces, podemos decir que la arista tiene esos tres valores. Entonces, si tiene dirección, pues va desde el vértice inicial al vértice final. Si no tiene dirección, pues no importa. Pero yo sé que tiene un vértice de donde sale y tiene un vértice de donde termina. Incluso la arista podría tener un valor también, si yo quisiera. Entonces, en el ejercicio que ustedes tienen que hacer del proyecto, el valor tiene que ver con la distancia en kilómetros. ¿Listo? Entonces, eso es como las características de la arista. Y yo puedo decir que un vértice tiene también un arreglo de aristas. Entonces tiene aquí un conjunto de aristas que puede ser la arista 1, aristas, bueno, la cantidad de aristas que tenga, porque ya dice hay un desastre, pero bueno, el vértice, no importa, por ejemplo, entonces ahora voy a marcar con verde. Entonces, este vértice tiene una arista, por ejemplo, este de acá tiene 3 aristas, este de acá tiene también 3, este tiene 4, este tiene 3 y este tiene 2, por ejemplo. Entonces, ¿cuántas aristas puede tener un vértice? Muchas. Entonces, para poder almacenar esas aristas que tiene los vértices, lo que hago es un arreglo de aristas, ¿sí? Entonces, hay una relación ahí un poco eh, recursiva entre aristas y vértices. Entonces, la arista solo existe si tiene un vértice inicial y un vértice final, ¿sí? Y pues los vértices tienen tantas aristas como vértices. Un vértice puede tener muchas aristas, ¿sí? Aunque pues otra forma de identificar las aristas, la cantidad de aristas que tiene el vértice está pues en el arreglo de aristas, porque yo sé que
que una de las dos coordenadas va a ser el vértice inicial o final. Bueno, ahorita lo vamos a ver en el código, pero eso es una explicación rápida de cómo está estructurado el programa. Primero, tiene un objeto abstracto que se llama graph, que es como la estructura del grafo con sus funciones, pero todas las funciones abstractas. Eso significa básicamente que todas las funciones están definidas, ¿sí? Y todas las funciones van a estar implementadas en este que se llama list edges graph. ¿Sí? Entonces todos los edges, o sea, los bordes, aquí serían las aristas, y pues los vertex serían los vértices. ¿Ok? Entonces aquí también hay una clase para las aristas y aquí hay otra clase para los vértices. ¿Sí? Entonces con eso, con los dos elementos se componen los grafos. Entonces va a haber una función que cuente el número de vértices, va a haber otra función que cuente el número de aristas, va a haber una función que me retorne todos los vértices y otro que me retorne todas las aristas. Otra que me retorne el grado de los vértices, pues el grado, pues dependiendo de las aristas que tenga. Y en el otro, otra función que me va a decir cuántos vértices ingresan y cuántos vértices salen. Eso sí, es un grafo direccionado, ¿ok? Que hay que tener en cuenta eso. Entonces, en el caso también del proyecto, pues creo que lo que se va a tener no es un grafo direccionado, porque no hay una, digamos, no hay una ruta, o sea, las rutas son de dos direcciones, ¿sí? Entonces, por donde yo ingreso entonces, por ejemplo, si yo voy para Chía, desde Bogotá a Chía, entonces la misma ruta por la que yo ingreso, bueno, entre comillas, es la misma por la que yo ingreso a Bogotá, es por la misma que salgo de Bogotá hacia Chía, ¿sí? Pero siempre hay una ruta de ingreso, puede que no sea la misma, pero siempre hay una ruta de ingreso y hay una ruta de salida. Pero lo vamos a dejar así, o sea que o sea, no va a haber una dirección. Porque pues sería muy raro que o sea, uno puede entrar a una ciudad pero no puede salir. Bueno, entonces, estas son otras listas enlazadas. Entonces, fíjense que ahí utiliza un objeto de Java que se llama linked list, que es básicamente una lista enlazada, no es más. Entonces ya es una estructura propia de Java que permite almacenar objetos dentro de una lista enlazada. ¿Listo? Entonces aquí tiene los vértices adyacentes, bueno, otras funciones que pues, no son tan importantes para el proyecto. En cambio, estas de acá están acá, que son las de insertar arista y la de insertar vértice. Ahí están implementadas. Y pues la otra es pues, la función string. Bueno, no sé, me imagino que es la recorrió por profundidad, el DFS, pero listo, es la implementación. Entonces, entonces aquí, fíjense en los parámetros para insertar una arista. Entonces tiene el vértice inicial, que es V, el vértice final, que es W, el objeto que contiene la arista, ¿sí? Si contiene un objeto puede estar un nulo, por ejemplo, y el valor boolean, que es la dirección. Entonces, si es true, es direccionado, significa que va desde el vértice V hasta el vértice W, esa es la dirección que tiene. Si es false, entonces simplemente no me importa, simplemente es un enlace no direccionado, es un grafo no direccionado. ¿Listo? Entonces, esas son las funciones. Y ahorita vamos a ver cómo se implementa cada una en la clase que las implementa. Entonces, aquí vamos a ver qué es lo que tiene el vértice. El vértice, pues, es un poquito más sencillo. Entonces aquí tiene, el vértice tiene el número de aristas que ingresan. Entonces, no, mentiras, perdón. Este es el número de aristas normales en un grafo no dirigido, ¿ok? La variable EI. Entonces son las aristas, ¿sí? Porque es un grafo no dirigido, entonces me va a decir número de aristas que tiene. Eso es para calcular como el grado del vértice.
Y si es un grafo dirigido, pues también me puede retornar el número de aristas que salen de mi vértice y el número de aristas que entran a mi vértice. ¿Ok? Eso solamente si es un grafo no dirigido. ¿Listo? Eh, este es el constructor del vértice, pero bueno, hay que ver qué más elementos tiene. Entonces, eh, un entero que es la posición, el estado y un entero que es, bueno, este no sé cuál función tiene acá. Ah, pues un contador. Listo. Entonces, bueno, y aquí lo más importante que se me olvidó decirles que es lo primero que es el elemento. Yo sí decía, ¿dónde está? Ahí está. Y son objetos. Entonces, ¿para qué son objetos? Porque yo puedo, como, bueno, si yo creara un objeto tipo casa, por ejemplo, con algunas características, yo sé que ese objeto, eh, por el polimorfismo, se puede comportar como un objeto. Igual lo puedo definir más específicamente si, por ejemplo, defino en mi proyecto mi clase ciudad. Aquí puedo decir que el vértice lo que va a contener acá es una ciudad. ¿Y la ciudad qué tiene? Un nombre, un número de pobladores y un alcalde, por ejemplo. ¿Sí? Esa es la información que tiene mi clase ciudad. Y eso es lo que yo voy a ingresar. Entonces el vértice lo que hace es contener una ciudad y tener otras características como el número de aristas que salen o el número de aristas que entran o el número de aristas que tiene en caso de que sea un grafo no direccionado. Listo, entonces va a haber una función set del elemento, va a tener una función get del elemento, sea la que sea el tipo de elemento que uno use. Entonces aquí está el genérico objeto para que funcione solamente como un tema de demostración. Listo, ese sería, es que aquí tiene dos constructores distintos, uno con objeto y otro sin objeto. Entonces, de una vez yo puedo hacer el constructor del vértice enviando los datos del objeto o puedo enviarlos por el set y por el get. Bueno, aquí están getter, setter, bueno, todo, para todos los atributos del objeto vértice. Y no tiene pues así mayor ciencia. ¿Listo? Entonces el vértice lo que tiene es el número de aristas, eh, que pues no lo presenta, como les decía, como un arreglo en este caso, sino simplemente como un contador que me va a decir cuántas aristas tiene sí, el vértice. Entonces, esa es la clase vértice. Y ahora vamos a ver la clase arista. Pues que yo le digo arista o, sí, pues arista o borde o edge, en este caso, la versión en inglés. Entonces, aquí también puede contener un elemento. Puede o no contener un elemento, no es obligatorio. O sea, como les decía, puede tener una cadena string que diga cuál es el kilometraje entre punto y punto, ¿sí? Esto puede traducirse en eso. Tiene el vértice inicial y el vértice final, que aquí pues lo llama vértice 1 y el vértice 2. Es claro que ya tiene, o sea, primero se crean los dos vértices y después se crea la arista. Entonces, eso, ¿qué significa? Que yo primero tengo que crear los datos de las poblaciones y después empiezo a unir las poblaciones con aristas. Es básicamente lo que yo hago. Entonces, lo primero es leer los vértices, leer los puntos y después construir las conexiones entre los vértices que hay. ¿Listo? Eso es como para tener en cuenta. Entonces, tiene el vértice inicial, el vértice final. Bueno, si es o no direccionado, o sea, si tiene alguna dirección. Si tiene dirección, lo que les digo, va del vértice 1 al vértice 2. Bueno, este es como un contador de posición, o sea, yo le puedo decir que este es la arista 1, como también puedo decir que el vértice 1, el vértice 2, eso también me sirve para hacer el recorrido. Bueno, en el caso de los vértices. Eh, Listo, y este no sé, este es un contador de vértices, menos que pero, bueno. Bueno, no sé, esta sí me pone a pensar esta variable. Pero aquí lo que hace es, bueno, cada vez que construyo una arista, o cuando construye la arista, le va a asignar un número
Creo que es que es muy, no, o sea, una arista solo va a tener dos vértices, entonces, bueno, no entiendo muy bien este contador de acá. Eh, pero entonces, bueno, aquí viene el constructor, que es como el que más nos importa, que es el que construye la arista con el vértice inicial, vértice final y lo que contiene esa arista. ¿Listo? Y pues simplemente lo que hace es asignar a cada uno de los valores. Y por defecto dice que es no direccionado el vértice. Y pues tiene los get de los dos vértices, podría tener también los ser si se quisiera, pero bueno, en este caso solo tiene los get, o puede no tenerlos porque pues al final los datos se pueden enviar de una vez por el constructor y pues no hay. Entonces esas son el vértice, la arista, y ahora pues vamos a ver cómo se implementa en la clase abstracta, que en este caso se llama graph. Entonces aquí lo que hace esta clase que se llama listEdgeGraph, o sea, lista de aristas en el grafo, implementa la clase abstracta, la clase abstracta graph. ¿Okay? Entonces, para implementarla, antes de implementarla, le asigna dos atributos, que son dos listas enlazadas, una que es la lista de vértices y otra que es la lista de aristas o bordes. Y aquí pues tiene un contador para los vértices y un contador para los bordes. ¿Listo? No es más. Entonces, si yo quiero saber cuántos vértices tiene, simplemente retorno el tamaño de la lista de vértices. Si quiero saber cuántas aristas tiene, entonces retorno el tamaño de la lista de las aristas. Esto para esta implementación específica de la clase abstracta. Yo podría hacer otra implementación que no utilice listas enlazadas, sino que, no sé, eh, simplemente vaya contando cada vez que yo inserte una arista, o cada vez que yo inserte un vértice en el grafo, bueno, ese tipo de cosas, pero pues bueno. Eh, Aquí que retorne todos los vértices, entonces retorna toda la lista de vértices, aquí retorna todos los bordes o aristas y entonces retorna la variable que contiene toda la lista de aristas. Listo, eso es como las funciones más simples. Entonces, ¿cómo inserta un vértice en el grafo? Simplemente lo que hace es, eh, aquí, ok, lo que hace es hacerle un casting, esto es un casting, convierte el objeto que ingresa por parámetro que se llama O, es un objeto O, y le hace un casting y lo convierte en un vértice, ¿cierto? Entonces, ese vértice lo añade a la lista de vértices y ya. Pues aquí retorna un vértice, pues recibe un objeto y retorna un vértice, pero pues básicamente este objeto es un vértice, que no podría darle otro valor. Entonces así es como lo primero que hace. Entonces ya tiene el grafo, entonces uno inserta crea el vértice, lo inserta en el grafo. ¿Listo? Y después de que ya insertan los vértices en los grafos, en el grafo, perdón, puede empezar a crear los bordes, las aristas, ¿sí? Y tiene una función que retorna un objeto tipo arista que se llama insertar arista. Entonces, puede que diga los dos términos, pero mentalícense que si digo borde o arista, ¿sí? Entonces, porque los elementos solo van a tener, los grafos solo tienen dos elementos. Uno, los vértices y otra, las aristas. Entonces, les voy a dar vueltas y vueltas en lo mismo. ¿Listo? Entonces, por parámetro tiene bueno, tiene cuatro parámetros de hecho, pero entonces tiene los dos vértices, el vértice inicial que es V, el vértice final W, eh, el valor, el objeto que puede ser un string, que puede ser bueno, lo que sea, o puede no ser nada, puede ser nulo simplemente. Y un boolean que lo que dice es, bueno, si es true, entonces si es direccionado, entonces nace de B y termina en W, o no es direccionado, entonces no importa de dónde nace y dónde está. ¿Listo? Ok, entonces aquí, bueno, define aquí unas variables locales para, me imagino que es
pueden ser unas variables de ubicación, eh, y crea un nuevo borde, pues con el constructor de borde, de la arista, mejor dicho, y la inserta en la lista de las aristas del grafo. ¿Listo? Entonces eso es muy parecido a lo que hizo acá cuando insertó el vértice. Y ya. Pero aquí viene la parte más, pues es que ni siquiera es compleja, es un poquito más larga. ¿Y qué es lo que significa eso? Que dependiendo si el grafo es direccionado o no direccionado, en este caso si es false, ¿sí? Entonces va a decir que tiene unas aristas que salen y tiene unas aristas que entran, ¿ok? Entonces aquí lo que hace es que eh, va primero a obtener el valor de las aristas que salen. Bueno, pensemos en el primer caso. El grafo es un grafo direccionado, es decir, que cada uno de mis nodos va a tener unas aristas que pueden salir del nodo y otras que pueden llegar al nodo. Entonces lo explico gráficamente, voy a tratar de hacer, bueno, hubiera creado un archivo nuevo más bien. Listo, entonces, eh, lo que significa esto es que yo tengo mis nodos, voy a dibujarlos en otro lado, y este tiene estas aristas así, este tiene otras aristas así, incluso este puede tener una así, este puede tener otra así, ¿listo? Entonces aquí yo puedo decir que cada uno de estos grafos que tiene un identificador numérico, va a decir que tiene un número de aristas que ingresan o que salen. Entonces, por ejemplo, en el caso, entonces puedo decir, bueno, perdón, este es el nodo, el número de aristas que entran y el número de aristas que salen. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el nodo 1. ¿Cuántas aristas entran? Una. ¿Cuántas aristas salen? Dos. ¿Listo? El nodo 2. ¿Cuántas aristas entran? Una. ¿Cuántas aristas salen? Cero. Perdón que ese cero quedó raro, pero cero. El grafo 3. Entonces, ¿cuántas aristas entran? Dos. ¿Cuántas aristas salen? Dos. Ah, no, mentiras. ¿Cuántas aristas entran? Una, perdón, que es la que es recursiva. ¿Y cuántas salen? Dos. Eh, el grafo 4, entonces, tiene una arista que, no, tiene tres aristas que entran y una arista que sale. Y el grafo 5 tiene una arista que entra y dos aristas que salen. ¿Sí? Entonces, eso sería como las características de número de aristas para cada uno en este ejemplo específico. Entonces, el programa aquí lo que hace es eso, aquí en este punto. Entonces, es un grafo direccionado. Listo, entonces lo que va a decir es, ¿cómo es direccionado? El, el nodo inicial es el que va a sumar en las aristas que salen, ¿sí? Entonces dice, tome el número de aristas que ya salen del vector inicial y almacénelo en la variable x, ¿sí? Que es una variable auxiliar, eh, y súmele uno, porque como es direccionado, entonces es una más que sale del vector. Y en el caso, bueno, y aquí asignele ese valor a el número de aristas que sale. Y hace lo mismo con las que entran en el caso del vector de entrada en el W. Es lo mismo, obtiene el valor, después le suma uno y después le vuelven a agregar el valor a ese vector. ¿Listo? Y si no es direccionado, pues simplemente lo que hace es que eh, al vector inicial simplemente le asigna un valor más a la variable EI, que es el número de aristas que tiene, ¿sí? Que no son. Y lo mismo hace con el vector W, ¿sí? A esa variable EI. Entonces está una que es EIN, que son las que entran, EO, que son las que salen, y EI, las que tiene el vector indistinta, el nodo, perdón, es que me confundo con la V de vector.
son las que tienen el nodo, indistintamente si entran o salen. ¿Listo? Entonces ahí ya, así es como yo creo una, una arista, un borde del grafo. ¿Listo? Entonces ya estos son... eh, entonces, fíjense que ahí ya se crea el grafo. Con estas dos funciones ya estoy creando el grafo. Que cómo lo represento gráficamente, que dónde está, ya es otra cosa que no especifica acá, pero aquí ya tengo los valores del grafo, ¿sí? O sea, puedo por ejemplo, incluirle unas coordenadas X y Y a cada uno de cada uno de mis nodos para que de pronto se pueda ubicar geográficamente sin problema, o pues lo puedo hacer automáticamente, bueno, no importa. Eso ya es como ustedes resuelvan eso es parte como de su proceso creativo, cómo lo van a representar gráficamente. Aquí ya está la forma cómo crear el grafo, cómo empezar a crear el grafo, ¿sí? Entonces de aquí vienen unas funciones como calcular el grado de un vértice específico, entonces simplemente obtiene el número el valor que viene de la variable EI, entonces, o calcula el grado de aristas que entran o calcula el grado de aristas que salen, ese no tiene así mayor ciencia, pero eso lo hace para un vértice específicamente dentro del grafo. Aquí también, pues, cuáles son los adyacentes, los vértices adyacentes y cuáles son los, las aristas incidentes para un vértice específico, pero eso digamos que ahorita no importa. Aquí es cómo se hace el recorrido por profundidad, que es básicamente como la implementación como si yo implementara un toString específicamente para el grafo, entonces lo que hace es simplemente imprimirme el, el grafo de una forma determinada. Listo, entonces no sé si hasta ahí tengan alguna duda, si realmente se aclararon las dudas o siguen perdidos. Profe, pues la verdad a mí me va a tocar volver a revisar otra vez este video porque me pareció más claro que en otras ocasiones. Entonces, gracias. Bueno, entonces yo creo que hasta ahí está bastante claro. Pues, pues podemos seguir explicando el tema de, pues entonces ahorita subo igual el video apenas termine. Pero entonces lo que puedo hacer, bueno, aquí después viene como la implementación de cada uno, ¿no? Entonces, primero, pues obviamente crea el objeto principal, que es el objeto grafo, que en este caso es list edges, bueno, que tiene un nombre todo complejo en este caso, ¿sí? Y aquí lo que hace es empezar a crear vértices. Entonces empieza a crear pares de vértices para posteriormente empezar a crear las aristas, ¿ok? Entonces primero crea el vértice 1 y el vértice 2 y le dice, insérteme un objeto, ¿sí? ¿Cuál es el objeto? Un objeto, esto es un string. Aquí lo que hace solo es insertar strings, ¿sí? Un string que tiene A, tiene un string, ta, ta, ta. Acá después inserta el, el borde, sí, y fíjense que todo lo hace dentro del grafo. Aquí define el grafo como G, como una instancia G del objeto grafo, y le va insertando cada uno de los vértices primero, después, o sea, tiene que insertar primero dos vértices, o tiene que ya existir el otro vértice, por ejemplo, y después inserta la arista. Entonces aquí, cuando está insertando la arista, que quiero mirar los parámetros de la función de insertar arista, que está acá. Eh, listo, entonces viene el valor. Entonces aquí fíjense que cuando está creando la arista le da un número, que es, pues digamos que puede ser una distancia. Entonces dice que todas las aristas tiene el valor de uno. Eso significaría, entre comillas, si fuera una distancia, que todas las distancias que hay acá son de uno, o sea, que es una unidad que separa a todos los grafos que están conectados. Entonces yo puedo aquí poner, no, aquí este es 10, este es 20, este es
38, ¿sí? Y no importa porque es un valor, es un objeto que puede ser un entero, puede ser lo que sea. Específicamente para el proyecto, ¿qué es? Un kilometraje, una distancia que hay entre dos ciudades, ¿sí? Entonces, lo que básicamente ustedes van a hacer en el proyecto es coger esto que ya está, adecuarle unas interfaces de ingreso de información, ¿sí? Que eso lo pueden hacer con JOption Paint o con otra librería gráfica que puedan disponer. Y después hacer la presentación de gráfica de cómo se verían las ciudades. No necesariamente tiene que ser sobre un mapa, simplemente pueden decir, ah, mire, es que yo gráficamente puedo decir, ah, fíjese que Bogotá está conectada con Chía y con Soacha, ¿sí? Y que Chía está conectada, por ejemplo, eh, no sé, con Madrid y Madrid está conectada bueno, con Mosquera o al revés, bueno, no es que no sé cómo es el orden. Y por ese lado puedo llegar también a Soacha, pero hay otro nivel de conexiones eh, que yo tengo con respecto a ese, a ese, a ese grafo, ¿sí? Entonces yo puedo mirar todas las conexiones de todos los elementos del grafo, todas las aristas, ¿listo? Entonces, como les decía, aquí el principio es eso, crear unos vértices y después crear las uniones entre los vértices, ¿listo? Y ya, y así es como se construye el gráfico. La parte más compleja, que es la que a ustedes les toca como para, y compleja entre comillas, digo yo, que les toca como para investigar, es simplemente cómo graficarlo, cómo mostrarlo gráficamente. Ese es el, el, el quid del asunto referente a este proyecto, porque ya técnicamente la parte de alimentar el grafo está más o menos hecha. La parte más complejita sería hacer la representación gráfica, ¿sí? Eso es básicamente. Ahí el tema pues sería cómo sustentar, pues porque yo creo que podemos hacer bueno, voy a dejar de grabar acá y ya miramos cómo hacemos el pacto de sustentación.